El caso de Antonio Villaboas es el primer caso de abducción registrado, en donde el testigo es tomado por la fuerza en contra de su voluntad, y llevado a un objeto volador, no identificado para ser sometido a diferentes pruebas y experimentos. Es un caso que dio lugar a infinitas especulaciones, las más obvias de las cuales fue la sugerencia de que Villaboas había sido víctima de una fantasía erótica. Cualquiera que sea la realidad, Villaboas nunca se retractó de lo dicho, a pesar de sentirse a veces molesto por la forma en que su experiencia fue explotada por los medios de comunicación. El encuentro llegó a ser el tema central de una tira cómica francesa, y a lo largo de los años, su relato no incurrió jamás en contradicciones. Hoy, más de 50 años después, constituye uno de los misterios más grandes de todo el fenómeno ovni. La historia. El 22 de febrero de 1958 por la tarde, en Río de Janeiro, en el consultorio del Dr. Fontes, y en presencia del periodista João Martín, en calidad de testigo, Antonio Villaboas hizo la siguiente declaración. Me llamo Antonio Villaboas, tengo 23 años, y soy agricultor. Vivo con mi familia en una granja de nuestra propiedad. Está situada cerca de la ciudad de São Francisco de Sales, en el estado de Minas Gerais, cerca de la frontera con el estado de Sao Paulo. Tengo 2 hermanos y 3 hermanas, todos los cuales habitan en la misma región. Otros 2 hermanos murieron. Todos los hombres de la familia trabajan en la granja. Tenemos muchos campos que cultivar. Para la labranza tenemos un tractor de gasolina, marca internacional, que utilizamos en 2 turnos, cuando hay que arar. Durante el día, lo manejan los jornaleros, y por la noche, suelo utilizarlo. Soy soltero y gozo de salud, trabajo mucho, sigo cursos a distancia, y estudio cuando puedo. Para mí ha sido un sacrificio venir a Río, ya que hago mucha falta en casa. Pero pensé que era mi deber informar de los extraños sucesos en los que me he visto envuelto. Haré todo lo que ustedes crean oportuno, señores, y estoy dispuesto a declarar ante las autoridades civiles o militares. Todo empezó la noche del 5 de octubre de 1952. Habíamos tenido visitas, y no nos acostamos hasta eso de las 11, mucho más tarde de lo normal. En la habitación estábamos mi hermano João y yo. Hacía mucho calor, y abrí las ventanas que dan al patio. Entonces, en medio del patio, vi un gran resplandor que iluminaba todo el suelo. Era mucho más intenso que la luz de la luna, y no conseguía ver de dónde venía, pero tenía que proceder de arriba. Era como si unos focos dirigidos hacia abajo lo iluminaran todo. Pero en el cielo no se veía nada. Llamé a mi hermano y le hice mirar, pero él nunca pierde la calma, y me dijo que sería mejor dormir. Cerré la ventana, y nos acostamos otra vez. Pero yo no podía dormir, la curiosidad me martirizaba. Volví a levantarme y abrí la ventana. La luz seguía en el mismo sitio. Yo me quedé mirando afuera y de pronto se movió hacia mi ventana. Asustado, cerré de golpe, con tanto ruido que mi hermano se despertó. Juntos, en la habitación oscura, seguimos la trayectoria de la luz, que se filtraba por las rendijas de los postigos en dirección al techo, y luego, por entre las tejas. Las casas de campo brasileñas, a causa del calor, tienen ventanas que llegan hasta el techo, y para conseguir una mejor ventilación, carecen de cielo raso. Al fin, la luz desapareció definitivamente. El 14 de octubre ocurrió el segundo incidente. Serían entre las 9:30 y las 10 de la noche, no lo sé con exactitud, ya que no llevaba el reloj. Yo estaba trabajando en el campo con el tractor y con mi otro hermano. De pronto, vimos una luz muy fuerte, tanto, que dolían los ojos al mirarla. Al principio, era redonda y del tamaño de una rueda de coche, y estaba en el extremo norte del campo. Era muy roja e iluminaba una gran extensión. Dentro de la luz, había algo, pero no puedo decir con seguridad lo que era, porque estaba casi cegado. Le pedí a mi hermano que me acompañara a explorar. Él se negó y fui yo solo. Cuando me acerqué, la cosa se movió bruscamente con enorme velocidad, y se situó en el extremo sur del campo, donde se quedó quieta. Corrí hacia ella y repitió la misma maniobra. Esta vez, volvió a su posición anterior. Lo intenté de nuevo y la maniobra se repitió 20 veces. Al fin me cansé y regresé donde estaba mi hermano. La luz permaneció en el mismo sitio sin moverse. De vez en cuando, parecía despedir rayos en todas direcciones, como los del sol poniente. De todos modos, no estoy seguro de si todo ocurrió realmente así, ya que no sé si estuve mirando ininterrumpidamente en la misma dirección. Quizás aparté la mirada un momento, y entonces se elevó rápidamente y había desaparecido, cuando volví a mirar. La noche siguiente, 15 de octubre, estaba trabajando en el mismo campo, con el tractor yo solo. La noche era fresca, y el cielo estaba estrellado. Exactamente a la 1 am, vi una estrella roja muy brillante.
Enseguida me di cuenta de que no era una estrella, ya que aumentaba de tamaño, como si se acercara. A los pocos instantes, vi que era un objeto de forma ovalada, que se acercaba velozmente. Tan aprisa venía que, antes que pudiera pensar en lo que iba a hacer, estaba encima del tractor. De pronto, el objeto se paró a unos 50 metros, encima de mi cabeza. El tractor y el campo estaban tan iluminados, como si fuera de día. El resplandor de los faros del tractor quedaba totalmente anulado por aquella brillante luz roja. Yo tenía mucho miedo al no poder imaginar lo que era. De buena gana me hubiera alejado con el tractor, pero este era tan lento comparado con el objeto, que comprendí que sería inútil. De haber saltado del tractor para salir corriendo, hubiera podido romperme una pierna, en el campo recién arado. Mientras yo dudaba y reflexionaba, durante tal vez un par de minutos, el objeto volvió a moverse, y se paró a unos 10 o 15 metros, delante del tractor. Luego, descendió lentamente al suelo y fue acercándose hasta que pude distinguir una extraña máquina, casi redonda rodeado de lucecitas rojas. Frente a mí había un gran foco rojo, el que me había cegado cuando el objeto descendió. Entonces vi claramente la forma de la máquina. Parecía un huevo alargado, con 3 antenas en la parte delantera, una en el centro y una a cada lado. Eran unas barras metálicas anchas en su base, y acabadas en punta. No se distinguían los colores, ya que la máquina estaba envuelta en una luz roja. Encima giraba muy rápidamente algo que desprendía también una luz fluorescente rojiza. En el momento en que la máquina bajó la velocidad, para aterrizar, cambió la luz, a medida que disminuían las revoluciones de la pieza giratoria, a verdosa o así me lo pareció. Aquella pieza giratoria, parecía entonces un plató o una cúpula achatada. No sé si era este realmente su aspecto, o si la impresión era provocada por el movimiento. La pieza no se detuvo ni un segundo, ni siquiera después de que el objeto aterrizara. Naturalmente, la mayoría de los detalles no los vi hasta después, ya que al principio estaba tan asombrado que no me enteraba de nada. Cuando, a pocos metros del suelo, aparecieron en la parte inferior del objeto 3 soportes metálicos, como un trípode, yo acabé de perder la serenidad. Evidentemente, aquel trípode era lo que soportaba el peso de la máquina, durante el aterrizaje. Pero no iba a esperar a que aterrizara. El motor del tractor estaba en marcha. Y traté de escapar sorteando el objeto. Pero al cabo de un par de minutos el motor se paró, y se apagaron los faros. No sé por qué, pues el contacto estaba dado, y las luces encendidas. Conecté el motor de arranque, pero fue inútil. Entonces, salté al suelo por el lado contrario al del objeto y eché a correr. Pero ya era tarde, pues a los pocos pasos, me cogió del brazo un pequeño ser, vestido de un modo extraño, que me llegaba por el hombro. Yo, desesperado, me revolví y le di un empujón que le hizo caer al suelo de espaldas. Traté de escapar, pero en el mismo instante otros 3 seres desconocidos me saltaron encima, por los lados y la espalda, y me levantaron sujetándome por brazos y piernas, sin que pudiera soltarme. Yo me debatía, pero ellos me tenían bien agarrado. Entonces pedí socorro a gritos, y empecé a insultarles. Al parecer, mis voces les sorprendieron o excitaron su curiosidad, porque, mientras me llevaban hacia el aparato, cada vez que yo gritaba ellos se paraban y me miraban fijamente a la cara, pero sin dejar de sujetarme con fuerza. Eso me permitió imaginar cuál debía ser su interés por mí, y me sentí un poco aliviado. Me llevaron al aparato, que había quedado a unos 10 metros del suelo, apoyado en su pie metálico. En la parte de atrás había una puerta, que se abría de arriba a abajo, formando una especie de rampa. En su extremo había una escalera de metal. Era del mismo material plateado de las paredes de la máquina, y llegaba hasta el suelo. Les costó mucho trabajo a los desconocidos subirme por la escala, en la que apenas cabían 2 personas de lado. Además, la escalera no era rígida sino elástica, y se tambaleaba violentamente, a causa de los esfuerzos que hacía por desasirme. A uno y otro lado había un pasamanos de un espesor, de un mango de escoba, al que yo me agarraba con fuerza para impedir que me subieran al aparato. Por ello, los desconocidos tenían que detenerse a cada momento para soltar mis manos de la barandilla. Esta también era elástica. Después, cuando bajé, me pareció que estaba formada por piezas insertas unas en otras. Por fin consiguieron subirme, y me llevaron a una pequeña habitación cuadrada. La luz que despedía el techo se reflejaba en las pulimentadas paredes metálicas, y procedía de multitud de lámparas, colocadas alrededor del techo. Me dejaron en el suelo y se cerró la puerta, con la escalerilla replegada. La habitación estaba tan iluminada que parecía de día, pero ni siquiera con aquella luz se veía dónde estaba la puerta, ya que ésta se había cerrado sin la menor fisura, quedando perfectamente empotrada. Solo por la escalerilla metálica podía imaginarme dónde estaba.
Una de aquellas 5 personas señaló una puerta, y me dio a entender que le siguiera a la otra habitación. Yo obedecía, ya que no tenía más remedio. Entramos todos en la habitación, que era mayor que la otra y tenía forma de medio óvalo. Sus paredes también eran brillantes. Creo que se encontraba en el centro de la nave, pues estaba atravesada de arriba a abajo, por una columna redonda y robusta, que se estrechaba por la mitad. No creo que estuviera ahí solo de adorno. Supongo que servía para sostener el techo. En la habitación no había más muebles que una mesa, y varias sillas giratorias, de forma extraña, parecidas a nuestros taburetes de bar. Entre los 5 empezaron a desnudarme. Yo me resistí gritando y jurando. Ellos se interrumpieron, y trataron de darme a entender que sus intenciones eran amistosas. Me dejaron en cueros, aunque sin hacerme daño ni romperme la ropa. Yo estaba desnudo, y muy asustado, ya que no sabía qué iban a hacer conmigo. Uno de ellos se me acercó, trayendo algo en la mano. Debía de ser una especie de esponja, empapada en un líquido, con el que me frotó todo el cuerpo. Una esponja muy suave, no de esas corrientes de goma. El líquido era transparente, y no tenía olor, pero era más denso que el agua. Al principio pensé que tal vez fuera aceite, pero no me dejó la piel grasienta. Mientras me frotaban el cuerpo, yo tiritaba de frío, pues, además de que la noche era fresca, la temperatura de la habitación era más baja que la del exterior. Por si no era bastante que me hubieran desnudado, además, me mojaban. Estaba helado. El líquido se secó enseguida, sin dejar rastro. Después, 3 de ellos me condujeron a una puerta, situada frente a la entrada de la nave. Entré, pues, con 2 de los hombres en una pequeña habitación cuadrada, iluminada como las otras 2. Después de tantas emociones y esfuerzos, yo estaba muy cansado y me senté en el diván. En aquel momento, noté un extraño olor muy desagradable. Me parecía estar respirando un humo denso y creí que me asfixiaba. Tal vez estuvieran asfixiándome realmente, pues, al observar detenidamente la pared, descubrí numerosos tubitos de metal situados a la altura de la cabeza, cerrados por el extremo pero llenos de agujeritos, como una ducha. Por los agujeros salía un humo gris que se diluía en el aire. De ahí venía el olor. Sentí náuseas y vomité en un rincón. Después pude volver a respirar con facilidad, pero seguía dándome el olor. Yo estaba desesperado. ¿Qué destino me aguardaba? Hasta entonces, no tenía ni la menor idea del aspecto de los desconocidos. Los 5 llevaban monos muy ajustados de una suave y gruesa tela gris, con alguna franja negra. Se cubrían la cabeza con una capucha del mismo color, de un material más duro, no sé exactamente cuál, reforzada por 2 tiras metálicas colocadas detrás y con unos lentes redondos a través de los que me miraban fijamente, con unos ojos que me parecieron azules. Al cabo de una eternidad, el ruido de la puerta me sacó de mi abstracción. Volví la cabeza y vi acercarse a una mujer. Estaba desnuda y descalza, lo mismo que yo. Yo me quedé atónito y a ella pareció divertirle mi expresión. Era muy hermosa, y muy distinta de las mujeres que conozco. Tenía el cabello suave y rubio, casi albino, y le caía por la espalda, con las puntas dobladas hacia adentro. Llevaba raya en medio y tenía unos ojos grandes, azules y rasgados. La nariz era recta. Sus pómulos eran muy altos y la forma de su cara era exótica, más ancha que la de las indias sudamericanas y casi triangular, con una barbilla muy puntiaguda. La mujer se acercaba, y me miraba en silencio, como si quisiera algo de mí. De pronto me abrazó y empezó a frotar su cara contra la mía, al tiempo que se apretaba contra mí. Tenía la piel blanca de nuestras mujeres rubias, y pecas en los brazos. Yo solo notaba su olor a mujer, pero ni en su piel ni en su pelo había perfume alguno. La puerta había vuelto a cerrarse. A solas con aquella mujer, que tan claramente expresaba lo que quería de mí, me sentí muy excitado. Dada mi situación, eso parecía increíble, aunque imagino que eso se debía al líquido con el que me habían friccionado el cuerpo. Seguramente lo hicieron a propósito. Lo cierto es que yo no podía dominar el deseo. Nunca me había ocurrido. Finalmente, olvidándome de todo, abracé a la mujer y empecé a devolverle sus caricias. El acto fue normal, y ella se comportó como cualquier mujer, incluso después de repetidos abrazos. Hasta que el cansancio no la dejó continuar. Yo seguí excitado, pero ella se me negó. Esto me serenó bruscamente, con que para eso me querían, para semental, que mejorara su raza. Aquello me enfureció, pero puse al mal tiempo buena cara, ya que la experiencia había sido muy grata. Ahora bien, yo prefiero a nuestras mujeres, con las que puedes hablar, y te entienden. Además, había momentos en los que sus sonidos guturales me irritaban. Al parecer, tampoco sabía besar, y solo me mordía ligeramente la barbilla. Aunque no estoy seguro de que esto tuviera el mismo significado.
Curiosamente, el vello de las axilas y del otro sitio era rojo, casi color de sangre. Poco después de que nos soltáramos, se abrió la puerta, y uno de los hombres llamó a la mujer. Antes de salir, ella se volvió, se señaló el vientre, luego con una especie de sonrisa, me señaló a mí, por último, señaló al cielo, creo que hacia el sur. Después se fue. Creo que además quiso indicar que volvería a buscarme para llevarme ahí, no sé dónde. Aún hoy tiemblo al pensarlo, pues si vuelven estoy perdido. Por nada del mundo quisiera separarme de mi familia, y de mi tierra. Entonces entró uno de los hombres, con mi ropa bajo el brazo y yo me vestí. No faltaba nada, salvo el encendedor. Quizá lo perdí durante el forcejeo. Volvimos a la otra habitación, en la que 3 miembros de la tripulación, sentados en las sillas giratorias, gruñían entre sí, seguramente, cambiaban impresiones. Finalmente, uno de los hombres se puso en pie y me dio a entender que le siguiera. Los otros ni me miraron. Cruzamos la pequeña antesala. La puerta de acceso estaba abierta, y la escalera, bajada. Pero no descendimos por ella, sino que mi acompañante me señaló una plataforma, situada al lado de la puerta por la parte exterior, que daba la vuelta a todo el aparato. Cuando lo había visto todo, el hombre me llevó a la escalera de metal, y me dio a entender que podía irme. Cuando tuve bajado, a tierra, me volví. Y el hombre seguía ahí. Entonces se señaló a sí mismo, a mí y al cielo en dirección sur, me indicó que me retirara y desapareció en el interior del aparato. La escala de metal empezó a subir, los peldaños se replegaban unos sobre otros. Cuando estuvo recogida la escala, la puerta, que abierta formaba una rampa, se elevó quedando perfectamente encajada en la pared. Las luces de los espolones metálicos, del foco principal y de la cúpula se intensificaron a medida que aumentaba la velocidad de rotación de esta última. El aparato se elevó lentamente, en sentido vertical, mientras el trípode se replegaba y la superficie inferior de la nave quedaba tan lisa como si el tren de aterrizaje no existiera. El objeto volante se elevó lentamente hasta unos 30 o 40 metros, y permaneció unos segundos estático, mientras aumentaba su luminosidad. El zumbido subió de tono y la cúpula empezó a girar a gran velocidad, al tiempo que su luz se hacía intensamente roja. El aparato se ladeó ligeramente, se oyó una pulsación rítmica, y bruscamente, la nave salió disparada en dirección sur. A los pocos segundos, había desaparecido. Volví a mi tractor, había subido al extraño aparato a las 1:15 am, y ahora eran las 5:30 de la madrugada. Es decir, me habían retenido, durante 4 horas, y 15 minutos. Mucho tiempo. Solo conté lo sucedido a mi madre. Ella dijo que sería mejor no tener más tratos con aquella gente. A mi padre no me atreví a decirle nada. Ya le había hablado de la luz, y él no me creyó, dijo que seguramente eran figuraciones mías. El caso fue investigado por 2 médicos y ufólogos cariocas, Fuentes Olavo y Walter Buller, quien a través de exámenes realizados a Antonio Villas Boas, diagnosticaron exposición a la radiación, lo que dio lugar a insomnio, cansancio, dolor de cuerpo, náuseas, dolores de cabeza, pérdida del apetito, ardor en los ojos, lagrimeo y lesiones permanentes en la piel. También aparecieron manchas amarillentas en el cuerpo, que tomaron entre 10 a 20 días para desaparecer. Las lesiones siguieron apareciendo durante meses. Aparentemente por décadas se mantuvo sano, y luego cayó enfermo debido a una enfermedad muy particular y extraña, por la cual fue llevado incluso a los Estados Unidos, para realizar un tratamiento. Lamentablemente su estado empeoró, y falleció en 1992, a causa de las complicaciones de su enfermedad. Realmente el relato de Villas Boas parece extraído del guión de una película de ciencia ficción. Los detalles en cada momento de su relato hacen que uno pueda imaginar cada detallito de esa historia. Pero el caso es verídico, y sigue siendo un misterio y un punto de referencia, en nuevos casos, para los investigadores ufológicos. Villas Boas defendió su historia, hasta el día de su muerte, nunca se contradijo. A pesar del paso de los años, no especuló con la misma, no se paseó por los programas de televisión, y no cobró por ello. Si te interesa algún tema en específico, que te gustaría que investiguemos, puede dejarlo en un comentario, y quizás el próximo video sea el tuyo.